Quiero compartir con ustedes mi interpretación del desarrollo de los personajes de Flow. No voy a hacer algo sencillo que ya he visto en redes, que es como que qué simboliza cada uno, sino más bien cuál ha sido el recorrido, cuál ha sido el viaje que cada uno ha hecho, pero digamos a nivel más individual o personal, valga la palabra, porque no son personas, sino animales. Vamos a ir en orden de aparición. El primero que conocemos es al protagonista, ¿no? Al gato, al Michi, que algunos le llaman Flow, pero que simplemente es un gatito o Michi, según ha dicho el director. Em, Vemos que al inicio, digamos, él es como que bastante temeroso, pero también se refugia en una casa. Es una casa donde hay unos dibujos que se parecen mucho a él. Entonces, eso me hace suponer, quizás tú tengas una interpretación diferente, pero a mí me hace suponer que él vivía allí con una humana, un humano, su carencio. Este, que por alguna razón no pudo llevarlo. Parece que es de estos gatitos que entran y salen de la casa. Entonces, quizás cuando hubo alguna especie de evacuación, no lo pudieron llevar o estaba prohibido llevar no humanos, qué sé yo. Pero a mí lo que me parece es eso, que digamos, era un gatito que tenía ciertas comodidades y ciertas necesidades ya cubiertas, como refugio y alimentación principalmente. Esto lo infiero por la dificultad que él tiene para pescar, ¿no? Si fuera un gatito más silvestre, pescaría sin tanta dificultad. Y también por el temor que tiene a cualquier otro animal. Si bien los gatos suelen ser así, digamos, creo que un gato que vive en casa con un humano suele ser más. Entonces, el punto de partida de este Michi y el punto de llegada es el más complejo, por eso también es el personaje principal, el que tiene un mayor desarrollo, porque además de lo que es evidente que él tiene que vencer sus miedos, su miedo al agua, su miedo a otros seres, a otros animales, también desarrolla otras destrezas, ¿no? Aprende a pescar zambulléndose, aprende a nadar, eh, pero creo que su principal aprendizaje tiene que ver con el aprender a cuidar y a dejarse cuidar por estos otros compañeros de otras especies, que posiblemente lo haya hecho anteriormente con su humana o humano, pero que hacia el final del recorrido aprende eso. Un momento que es un poco raro, no estoy muy segura de qué pasó allí, es cuando, alerta spoiler, cuando el ave, ¿no? Secretario, deja el barco, ¿no? Y luego lo ven y parece como que se pierde la gravedad. Em, es medio raro, yo la primera vez no entendí qué pasó allí, la segunda vez tampoco, pero yo me imagino, de repente no estoy equivocada, de repente tú tienes una mejor interpretación, pero yo me imagino allí en realidad es que el secretario está como trascendiendo, ¿no? Está muriendo. Y Gato lo que hace es acompañarle en ese último momento, ¿no? Darse cuenta de que bueno, no es persona, es un pájaro, de que este pájaro está sufriendo y acompañarle en ese sufrimiento, ¿no? Es un desarrollo de empatía que va más allá de solamente trabajar en equipo y a eso me refiero con cuidar y dejarse cuidar, porque este ave en un momento fue su salvador y entonces también como que le acompaña en esos últimos momentos de su vida. Algo similar notamos cuando, a pesar de que la ballena podía representar la mayor amenaza, porque justamente es el símbolo de este mundo que se está eh, inundando, cuando vean la ballena agonizante también se acerca, ¿no? A brindarle cierta compañía. Entonces, creo que eso, el poder mirar al otro, ¿no? Desarrollar esta capacidad
de empatía y no solamente estar mirando un poco de sí mismo, es buena parte del desarrollo del gato, ¿no? Entonces, vence temores, desarrolla habilidades, competencias para su supervivencia, aprende a cuidar y a ser cuidado y también desarrolla estas otras habilidades, como les decía, de empatía hacia los otros seres con los que va a tener que empezar a convivir en este nuevo mundo. El segundo en aparecer es el perro, ¿sí? Porque el perro, recuerden, aparece primero cuando están en tierra, antes de que surja toda la inundación. Y yo creo que él tiene como que varios aprendizajes también. El primero que quiero destacar está relacionado a cómo nos presentan a este personaje, ¿no? Primero nos lo presentan con un grupo de perros, ¿no? Que están andando en jauría por este territorio y él como que en un primer momento simpatiza con el gato, ¿no? Le llama la curiosidad de una manera positiva, pero el resto de sus amigos perros en realidad son los que agreden, amenazan o juegan con el gato de una manera brusca, de una manera tosca, y el perro no sabe cómo actuar en ese momento, no se atreve a enfrentar a sus amigos perros. Entonces, acá de lo que nos está hablando es de la presión social. Cuando estudiamos todo lo que es dinámica de grupos, ¿no? Psicología de los grupos, el elemento que nos evidencia la existencia de un grupo justamente es esta presión social, que es la capacidad que tiene el grupo de influir en los comportamientos de sus miembros. Y esto lo vemos claramente con Perro. Perro tiene una intencionalidad, incluso le regala en un momento el pescado al gatito, pero cuando el resto de su grupo, de su jauría, comienzan a como que a perseguir, a bromear, a amenazar a Gato. Él no sabe cómo oponerse a esta presión grupal. Sin embargo, no está satisfecho con seguir a su jauría y es por eso que vemos que en cambio comienza a seguir a Gato. ¿No? Lo sigue hasta el lugar donde el gato está viviendo, ¿no? Y tal, porque sí él quisiera tener esta otra amistad, pero no se atreve, y no se atreve por la presión del grupo o de la jauría. Perdón que esta es la mejor imagen que encontré de la jauría para que los puedan ubicar, ¿no? Entonces ahí está el perro protagonista con el resto de su jauría, de su grupo. Em, entonces, aquí una de las cosas que hay que resaltar es que el comportamiento individual de cada uno de esos perritos puede ser diferente del que tengan como grupo, ¿no? Como grupo se comportan de una manera territorial, amenazando, yendo todos juntos a hacer la misma actividad. Esto lo vemos dos veces, al inicio que comienzan a perseguir un conejo, y la otra casi al final, relacionada a la imagen que les mostré, cuando son rescatados por Gato y Lemur de ese lugar donde se había estancado el árbol, y comienzan a jalar el barco para rescatar a Capibara, que es el último que quedaba. Y ahí están trabajando igual, ¿no? Como jauría todos juntos, pero basta que uno se distraiga nuevamente por un conejo y dejan esa actividad para hacer la otra. Entonces nos habla también de que no es un grupo que esté orientado hacia el bienestar de sus miembros, sino más que es como que un grupo para exhibirse a sí mismos, mostrar lo bacanes que son todos los perritos y
y hacer un despliegue de sus habilidades caninas. Esto me parece importante, como les decía, resaltarlo dentro del camino del desarrollo de perro, porque finalmente perro no opta por seguirlos, es el único que se queda siguiendo, tratando de bajar el barco y rescatar a Capibara, mientras los otros se van corriendo por allí. Entonces, es en ese momento donde perro no solamente ya supera la presión social que tenía o que sentía al inicio de la película, sino que es capaz de elegir este grupo, a pesar de que son diferentes a él, diferentes especies, como su grupo. Porque a diferencia de la jauría, donde simplemente es como pasémoslas bien todos juntos y dominemos el territorio y seamos perros y ya, el otro grupo, ¿no? Donde está gato, capibara, es un grupo que está orientado al bienestar y a la supervivencia de sus miembros. Entonces, esto que nos explica también o que nos debe llevar a reflexionar, ¿no? Es que no está mal andar en grupo, es necesario siempre andar en grupo, pero ¿qué grupo nos conviene? ¿Con quiénes deberíamos estar o pasar el tiempo? Y con quiénes quizás nos estamos arriesgando, porque claramente la actitud de los perros también cuando suben por primera vez al barco comienza a poner en riesgo la estabilidad del propio barco, ¿no? Y son amenazantes, con gato, con lemur, etcétera, ¿no? Porque tienen esta onda así como de medio pandillesca, medio bravucones, este grupo de perros. Posiblemente cada uno en lo individual tenga sus propias capacidades, como el perro labrador al que seguimos, el que se une al barco. Eh, pero no nos la presentan del todo en la película, ¿no? Más creo que está orientada allí a presentarnos cómo es este comportamiento más global o grupal. El tercero en aparecer es el pájaro, la especie en concreto se llama secretario, y él se nos presenta también al principio dentro de un grupo, dentro de su bandada, ¿sí? La primera vez que se encuentra con Gato. Gato estaba asustado porque es una envergadura bastante grande la de secretario y justamente es Perro quien se pone en medio de los dos defendiendo a Gato y es allí cuando como que comienza el acercamiento entre Perro y Gato. Pero en el caso de este secretario, él como que se queda un poco confundido de la reacción de Perro. De manera que cuando se vuelve a encontrar con Gato en tierra firme y estando él con el resto de su bandada, el resto de su bandada busca nuevamente agredir a Gato, ¿no? Y él se interpone, ¿no? Entre su bandada y Gato para defenderlo. Finalmente dejan a Gato en paz, pero es sujeto de una acción disciplinaria del resto de su bandada, en que le quiebran el ala, no puede volar. Gato, que ya estaba desarrollando sus habilidades empáticas, se queda a su costado en silencio, como una forma de agradecimiento. Y finalmente Capibara, que en ese momento era como que el dueño del arca, era como el Noé, le invita a que vaya con ellos porque justamente está impedido de volar. Entonces, acá lo que es evidente, lo que todo el mundo dice es como que esta habilidad de liderazgo, pero yo creo que va más allá de esta habilidad de liderazgo y es lo que él tiene, que es un pensamiento crítico que lo diferencia del resto de su bandada. O sea, él en su momento, cuando vio a Perro defender a Gato, de alguna manera comprendió que no era correcto hacer esto que estaba haciendo el resto de su bandada y a partir y guiado de ese pensamiento crítico,
es que él se enfrenta a la presión social, algo que nunca llega a ser Perro directamente, ¿no? O sea, Perro lo que hace es como que dejar que su jauría se aleje, pero él nunca enfrenta su jauría. ¿No? En un momento como que trata de defender al lemur, pero realmente un enfrentamiento así frontal como el que hace Secretario, lo que nos demuestra es esa capacidad de pensamiento crítico, de confianza en sí mismo y de tener una buena lectura del contexto y de, iba a decir personas, pero bueno, de las especies de los seres en su entorno. Y aquí justamente es algo que tampoco no queda muy claro, qué es lo que pretendía Secretario al momento de abandonar el barco. Algunos dicen como que se sacrificó, pero él en realidad lo que había viniendo haciendo es con esta, digamos, habilidad de poder leer su entorno, de ser muy observador, ver por dónde podía ir entrando, ¿no? El barco, ver las salidas, ver hacia dónde navegar, ¿no? Producto, como digo, de esta habilidad de observación que tenía. Entonces, a mí me generó la sensación, nuevamente es mi interpretación, puedo estar equivocada, para mí me generó la sensación de que cuando abandona el barco, en realidad él estaba buscando otro punto de vista para ver cómo evadir la tormenta. Solo que quedó atrapado por la propia tormenta, ya que todavía su ala no había sanado, ¿no? Y es allí en que finalmente él buscando algún punto de observación, fallece. Nuevamente les digo, es mi interpretación, porque el que se sacrificara directamente no tiene mucho sentido. Además, él se opuso a la incorporación de la jauría, creo también por esta capacidad de observación que él tenía del comportamiento de los demás, ¿no? Entonces, él decía, no, estos patas son muy alborotados, no es conveniente traerlos acá. Pero bueno, el resto insistió y digamos con el afecto que tiene hacia Gato, es que ya finalmente cede y bueno, las cosas terminan como terminan con la incorporación de la jauría al barco, ¿no? Entonces, secretario, para mí es eso, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad de observación, el guiarse por sus propios principios, por sus propios pensamientos. Y en ese sentido, creo que es con el que más me identifico, ¿no? Más allá de ser una persona gatera, creo que del desarrollo del personaje que tienen cada uno, eh, ha quedado mucho con el de secretario, ¿no? Aunque tiene un desarrollo un poco trunco, ¿no? Por esto que sucede en el momento de la tormenta. Y no nos ve hasta dónde podría él haber llegado, ¿no? Si seguía desarrollando sus capacidades, ¿no? Yo me imagino si él hubiera sobrevivido a la tormenta, quizás hubiera podido reencontrarse con su bandada y reconocer estas capacidades, estas habilidades de secretario. Bueno, si esta película no se llamaba Flow, tranquilamente se podría llamar El Arca del Capibara, ¿no? Como una especie de Noé roedor de cuatro patas. Él es que de alguna manera se hizo con el barco y fungió como que de capitán del mismo hasta cierto punto, pero luego también tuvo esta habilidad de compartir el liderazgo. Y creo que esa es una de las habilidades de este personaje de Capibara, que, digamos, él en ningún momento tiene esto como que, ay, este es mi barco, yo hago lo que quiero, no, sino que siempre como que busca la persuasión, incluso cuando quieren convencer a secretario de dejar subir a la jauría, no lo hace desde la imposición, sino lo hace desde la persuasión. Entonces también tiene unas ciertas dotes de liderazgo, pero él siempre va a optar primero por
negociar, no imponerse, lo cual también es algo bastante chévere de cómo lo va haciendo. Pero allí, digamos, lo que le falta es tener una mejor lectura del entorno y esto es algo que aprende de manera bastante dura porque casi que pierde la vida al final cuando el barco queda atrapado, encallado en un árbol y la jauría que él rescató, lo abandona, ¿no? En ese momento y estando realmente muy cerca de morir. Entonces, ahí yo creo que ha sido el aprendizaje de Capibara, ¿no? De que si bien es cierto, la persuasión y la negociación son buenas habilidades, hay circunstancias en las que hay que medir o calcular con quién estás interactuando y qué es lo que le faltó hacer en su momento, ¿no? Él tratando de ser buena onda con todos y qué sé yo, y que es algo que también nos pasa, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, y también alguna vez hemos tenido que estrellarnos con la realidad, como le pasó a Capibara al final de la película. Creo que ese es el principal desarrollo del personaje, ¿no? El como que eh, integrar una cuota de realismo a su idealismo, ¿no? A su querer ayudar a todos, a su querer salvar a todos, que también lo vemos cuando se encuentra con Lemur, ¿no? Y que trata, o sea, hace todo para, precisamente para poder salvarlo, ¿no? Y sí, creo que básicamente su desarrollo es ese. Es un desarrollo bastante corto porque sí el personaje ya tenía, digamos, las habilidades que requería para enfrentarse a esta desgracia y lo que necesitaba incorporar era una cuota de realismo. Y vamos con el último, que es Lemur. Lemur, en realidad, la primera vez que lo vemos es cuando están Capibara y Gato en el barco y como que va allí a ver si se hace de alguna cosa y luego desaparece. Luego ya se incorpora al grupo medio por la fuerza, justamente con esta intensidad y terquedad de Capibara de salvar a todos los que ve. Y lo que encontramos es que Lemur está muy apegado a sus objetos materiales, ¿no? Tiene una amplia colección de botellas y otros cachivaches que está tratando de juntar en un cesto, pero que nunca termina de juntar. Capibara primero opta por la negociación. Ok, te ayudo a guardar tus cachivaches, pero ya vámonos. Y ahí finalmente en algún momento ya Capibara y también instigado por gatos como que ya vámonos porque esto se está hundiendo. Em, entonces, la primera característica inicial que encontramos en Lemur es ese apego a las cosas materiales. Luego, durante el viaje, pasa por su costado otra embarcación que está llena de otros lemures. Y él les enseña, ¿no? El objeto preciado que justamente le dio Capibara, que es este espejo grandote que estaba ya en el barco que estaban ocupando. Eh, para llamar la atención de los otros lemures. Entonces, los otros lemures están como que queriendo entrar a la embarcación, pero allí Gato, que siempre es desconfiado, esta vez le jugó bien la desconfianza, ¿no? Dijo, no, esos que no están viniendo a querer ser buena onda con nosotros, estos solamente están interesados en los objetos de Lemur y los bota, ¿no? Y luego está ya cuando baja la inundación y están en este lugar donde han llegado y que Gato encuentra a Lemur, lo vemos pues justamente enseñándole sus tesoros, estos objetos materiales a sus otros amigos, ¿no? De la especie. Y en un primer momento ignora a Gato, porque claro, para él, digamos,
estos objetos materiales y su apego a los objetos materiales no solamente es por lo que estos objetos podrían valer en sí mismos, sino por la posibilidad de aceptación frente a su grupo que los objetos representan, ¿no? Es decir, no solamente es que le gustaba coleccionar cosas, sino que el tener más cosas que mostrar le hacía a él tener un mayor estatus frente a sus pares, frente a su grupo, ¿no? Y por eso es que lo estaba teniendo. Eh, entonces, en un primer momento, ¿no? Lemur deja que pase Gato, pero luego como que se queda mirando el espejo y se queda pensando como quien dice esto, ¿no? Justamente que, bueno, o sea, esta gente, o estos lemures, perdón, están más interesados en mis objetos que en mí mismo, mientras que el grupo de capibara y gato, sí me han acogido simplemente por quien soy, ¿no? No les importaban tantos mis objetos materiales, nunca me los quisieron quitar ni nada, y me han dejado ser todo el tiempo, ¿no? Entonces es allí que eh, cambio de opinión, se aleja de su grupo y guía a Gato a donde estaban estancados el resto, ¿no? Entonces, yo creo que junto con Perro, Lemur es el que hace el viaje de desarrollo más grande, ¿no? Obviamente después del protagonista, ¿no? Hablando de los secundarios, los que tienen un viaje en desarrollo de personaje más complejo, creo que son Perro y Lemur, y tienen ambos esta semejanza, ¿no? De cómo manejan su relación con el grupo al que pertenecen. Ahora, el hecho de que Lemur finalmente terminara, ¿no? Pasándola con este grupo, eh, todos viendo su reflejo al final de la película, no significa necesariamente que nunca vaya a volver con el otro grupo de lemures, ¿no? O sea, yo más bien creo que él los deja en ese momento como, como quien asume la responsabilidad de cuidado, de retribución a estos otros animales que le salvaron la vida, y por eso él regresa con ellos, pero no significa que necesariamente esté peleado con el resto de lemures, ¿no? A mí me da la impresión, de nuevo, interpretación, porque no hay nada que confirme esto, de repente ustedes tienen otra interpretación, pero mi interpretación es que, digamos, si continuara la película o si hubiera un Flow 2, Lemur va a estar como que fluctuando entre estar con su especie, pasando el rato y estando también con el otro grupo en determinados momentos, ¿no? Me parece que es la manera como él va a gestionar finalmente su afiliación a estos dos grupos. A diferencia de Perro, que me parece que sí rompe un poco más con la jauría, eh, al final, ¿no? Al quedarse a rescatar a Capibara, porque tampoco hace más intentos por buscarlos y porque finalmente, a diferencia de los lemures, siento que la jauría sí se portó mal con el grupo de gato y capibara, ¿no? Los lemures no es que llegaran totalmente a comportarse mal, sino que como que está en su naturaleza ser como más juergueros, como más chicharacheros, ¿no? No tomarse las cosas tan en serio y que lo único que les interesa son las cosas materiales y ya, como que es un modo de ser o estar. Pero sí siento que la jauría no tuvo esa capacidad de retribución, porque ellos sí fueron auxiliados por capibara y gato, e incluso perro y secretario, a pesar de que este último no estaba tan de acuerdo en hacerlo. Entonces, sí creo que por ese cambio sutil, el perro no va a regresar o no regresaría si hubiera una segunda parte o si la película hubiera continuado
con su jauría, a diferencia del lemur que creo que puede ir fluctuando como que con uno y otro grupo porque no ha roto del todo. No es igual lo que les decía con secretario, o sea, yo creo que si no hubiera muerto secretario, eh, hubiera podido llegar a un punto en el cual se reencontrara con su bandada y fuera nuevamente aceptado, reconociendo las habilidades que desarrolló durante el viaje. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y puedan compartir el video. Nos vemos.